Con inversiones, pero Fernando Padrón ahora mismo no está operativo, sale el buzón de voz, o sea que en un momentito intentaremos esa comunicación con Fernando. Así que saludamos y damos las buenas tardes a nuestro compañero Norberto. Hola Norberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas de escucharte hablar de neuromarketing, porque la verdad es que al final vamos a descubrir muchas cosas que se hace con el neuromarketing que no nos damos cuenta que hacemos y que nos hacen para que al final terminemos comprando. O sea, es algo, bueno, curioso, ¿no? El neuromarketing es una disciplina, no es algo nuevo, ¿eh? Esto no es lo más novedoso, se lleva trabajando desde el primer germen, fue en el 2002 y a partir de ahí se ha ido trabajando. Pero ahora yo te voy a preguntar una cosa, te digo, ¿cuándo fuiste por última vez al supermercado? Pues hoy es viernes, ¿no? El miércoles. ¿Ah? ¿Hiciste una compra grande, una compra pequeña? Fue una compra pequeña. Vale. Completamente, te puedo decir incluso hasta qué fue. además, a última hora, después de salir de aquí, prácticamente de los míos, entonces. Cerrando, o sea, a las 9 que estaba a punto de cerrar, pues ahí llegué y compré 2 lomitos de bacalao. Qué bueno. Estaba buenísimo. Pero ahora yo te pregunto, ¿y la última vez que hiciste compra con carro? Ahí hace un poquito más de tiempo, porque esa es la compra ya más grande, que la compaginamos mi mujer y yo, y bueno, pues esa fue pues después de Reyes. ¿Y el carro estaba bien? ¿Las ruedas del carro qué tal funcionaban? No, pues mira, en ese está bien, y además, yo es que, eso sí, te lo digo, me mata cuando voy en un carro que una rueda va para la derecha, otra para la izquierda y yo quiero ir para el centro. Y siempre se te va para la estantería, ¿no? Sí, bueno, eso incluso hasta me molesta mucho porque tengo que estar haciendo esfuerzos y la espalda pues lo nota. Sí, es verdad que hacemos mucho esfuerzo con sobre todo la parte lumbar y es peligroso. Eso no es gratuito, ¿eh? Pues no es gratuito, madre, pues yo incluso no lleno el carro como debía de llenarlo para terminar antes. ¿No llenas el carro para terminar antes? Si tengo un carro que está mal y no lo puedo cambiar, prefiero venir otro día. Entonces eres bastante radical en ese sentido. Sí, mira, yo lo que quiero está muy bien esto que me has dicho y luego te voy a decir por qué. No es gratuito que las ruedas se terminen estropeando y hagan que el carro siempre se gire hacia la zona donde está la estantería, ¿vale? Eso se hace precisamente para que no hagamos esos recorridos largos sin fijarnos en las estanterías y que de manera impulsiva podamos coger productos. Tampoco es gratuito que los productos de primera necesidad o de más alta rotación estén al final de los pasillos en las zonas más lejanas a la entrada del establecimiento. Obviamente eso es porque nos obliga a recorrer todo el establecimiento para ir a buscar esos productos. Hay que tener en cuenta que sobre todo en el mundo de la alimentación estamos hablando de un negocio de impulso, pero sobre todo el negocio de un supermercado está en que se vendan muchas unidades de producto, lo que se llama rotación y no margen. Por lo tanto, lo que hay que provocar es llenar el carro el máximo posible con mayor cantidad de productos. O sea que yo soy un bicho raro. Sí, tú y yo somos un poco ¿A ti también te pasa? Sí, a mí también me pasa. Y me suele generar ansiedad. Pero es verdad que nosotros no forma parte de nuestro hábito el que vayamos a hacer la compra, ¿vale? Hay gente que el día 7 de cada mes va a hacer la compra y allí tiene que estar su hora y media para comprar todos los productos que tiene pensado comprar. Yo soy muy selectivo, hora y media no puedo permitirme para hacer la compra, por lo tanto tengo que buscar los horarios donde hay menos gente en el supermercado. Para mí es importante. Y de hecho tengo el problema de cuando a lo mejor la hora del mediodía es la mejor para hacer la compra, pero claro, yo no llego a mi casa después hasta la noche. Sí. Por lo tanto, no puedo poner productos perecederos, tengo que hacer las compras de los productos que no son congelados ni productos frescos al mediodía. Y después, a última hora, tengo que volver otra vez al supermercado para comprar directamente ya lo que es la fruta, verdura y congelado.
Tú sabes, la semana pasada cuando hablábamos de rebajas, te comenté el tema de la música y cómo este tipo de ritmo generaba la subida del ritmo cardíaco y hacía que las personas de manera mucho más impulsiva tomaran las decisiones de compra mucho más rápido, ¿no? Este tipo de música con estas cadencias mucho más rítmicas, más fuertes, también se utilizan en las tiendas, por ejemplo, de ropa juvenil, donde se pone música de discoteca, música moderna, que genera ese ambiente de fiesta y genera esa actitud positiva para que la gente joven, para que los chicos y chicas jóvenes compren de manera más impulsiva. En el supermercado, por el contrario, lo que hay que provocar es que estés el mayor tiempo posible, de manera que ahí la música es mucho más suave, apenas se nota, es mucho más sutil, todo eso. En el mundo de los olores también interviene el neuromarketing. Yo, como el tema supermercado también, sí, es que a veces voy con los cascos. Es que a veces voy con los cascos, entonces claro, o voy oyendo una conferencia, o voy oyendo un podcast, o voy escuchando la radio, porque eso sí, o sea, yo cuando voy al supermercado, a mí me gusta comprar, pero tengo claro qué es lo que voy a comprar. Entonces yo me aíslo y voy a lo que tengo que ir. Por eso, cuando hay un carro que no funciona bien, pues para mí es una pérdida de tiempo, porque me está quitando la concentración de lo que estoy oyendo o de lo que quiero comprar. Entonces, de hecho, si eso pasa más de 2 veces en un supermercado, no vuelvo a ese supermercado. Me busco otro. A pesar del factor marca, factor precio, proximidad... Es que el factor precio está bien, pero si al final lo que consigo es que yo me ponga más nervioso y que no esté aprovechando mi tiempo que tengo para vender, mi tiempo vale más dinero que el diferencial que yo pueda pagar. Grado de lealtad para ti no existe. Grado de lealtad por marca, de producto a lo mejor de consumo sí, pero no de distribución. Vamos a hablar de marcas, que no hay ningún problema. Sí. Es decir, vamos a pensar que a mí me gustan algunas marcas, que es cierto, de Mercadona. Bueno, marcas asentados. Bueno, pero es que ¿cuántos Mercadonas hay? Pero si resulta que en Mercadona siempre me pasase eso, bueno, yo también compro en Carrefour, también compro en Alcampo y también compro en Spar. Y mira, ¿y por qué? Porque evidentemente hay productos que he detectado que son más baratos en un sitio, más baratos en otro. Y como no tengo ese día concreto, sino voy ajustándolo a mi tiempo, pues a lo mejor los frescos los compro en un sitio, los congelados en otro, y yo voy 2 o 3 veces al mes a realizar compras, pero a barato la cesta la compra. ¿Tú eres religioso? Sí. Eres religioso, practicante. Bueno, vamos a ver, religioso. Me gusta la vida, vamos a decir, me gusta meditar, unos lo llaman meditar, otros lo llaman rezar, me gusta meditar. Pero no practicas una religión como la católica. No, como la católica ir a no, misa. o sea, que eres una persona con un componente espiritual, pero no religioso. Vale, que es curioso eso. Luego te comento lo que tiene que ver con el neuromarketing. Todo esto tiene que ver con el neuromarketing. Me vas a sacar una ficha y todo. Sí. Todo esto tiene que ver con el neuromarketing. Que entremos en un supermercado y que en una zona determinada haya olor a pan, ese olor a pan va a incentivar que evidentemente lo compremos, y no solamente el pan, sino otro tipo de productos, porque despierta las ganas de comer, la apetencia y las ganas de hacer una serie de cosas con respecto a la comida. Y todo eso forma parte de estrategias de neuromarketing. Porque funciona. Funciona. Tanto es así que a veces ya intento ir después de comer a comprar en vez de antes. Porque sabes. Me pasaba, es que además que me pasaba que iba antes de comer y efectivamente al final terminabas comprando algunas cosas que podía haberse uno ahorrado. O sea que funciona, eso que estás diciendo funciona totalmente. Esto no es nuevo, o sea, esto no es novedoso, pero forma parte de estrategia de neuromarketing. El neuromarketing lo que hace es combinar lo que es la neurociencia y el marketing. Dices tú, la neurociencia, bueno, pues es la ciencia que estudia el comportamiento humano a partir de la parte del estudio de la parte fisiológica, de la parte bioquímica, de la parte incluso farmacológica, cómo influye absolutamente todo eso en el comportamiento humano. El neuromarketing tiene detractores y defensores, y por varios parámetros. Están los propios científicos que hablan de
bueno, que tampoco es tan fácil ni que nos podemos tampoco creer que el cerebro se puede controlar de una manera tan potente como dicen los defensores del neuromarketing. Los defensores del neuromarketing, por el contrario, hablan que sí se puede, a través de una serie de estrategias determinadas, activar lo que ellos llaman el botón de compra. Y el botón de compra para la ciencia o para la disciplina del neuromarketing está en el cerebro reptiliano, en el cerebro básico que nosotros tenemos. Existen 3 fases del cerebro. Y aquí incluso hasta me dan un poco de pudor hacerlo, porque es verdad que hoy en día, desde distintas disciplinas, desde el coaching, desde incluso hasta desde el entrenamiento físico deportivo, hay muchísima gente que desempeña en muchísimas profesiones que te habla del funcionamiento del cerebro como si fuera algo de lo que se puede hablar de una manera tan banal, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me da cierto pudor hablar con tranquilidad de ello. Pero bueno, sí podemos decir que de manera básica, digamos que el cerebro se divide en 3 capas, que es la reptiliana, la media y el neocórtex, ¿no? La reptiliana es la parte más básica, la que responde a los instintos. Fue la primera parte del cerebro que empezó a desarrollar el ser humano, ¿no? De ahí la parte de que se llama reptiliana. Claro, porque responde a sentimientos de huida, de miedo, de supervivencia. A medida que el hombre fue evolucionando, se empezó a desarrollar otra capa del cerebro, que es la capa media. Ahí ya empieza a funcionar otro tipo de... Ahí dejamos de ser reptiles. Bueno, dejamos de ser reptiles porque empezamos a conectar las emociones y la memoria. Y la tercera capa, que es la capa más evolucionada, es la que tenemos hoy en día. Ahí es donde el pensamiento abstracto empieza y forma parte influye en todo lo que es el comportamiento humano. Ahí está el lenguaje, ¿vale? La capa reptiliana no tiene el lenguaje. Para los defensores del neuromarketing dicen que en la parte reptiliana, en la parte instintiva, donde está el botón de compra. Todo lo que se haga para activar esa parte es lo que va a hacer que las personas decidan o no comprar. Yo personalmente opino que sí, hay cierta influencia, pero nosotros somos mucho más que instinto, ¿vale? Nosotros también somos emoción, y nosotros también somos creencia, y nosotros también somos comunicación. ¿Y nosotros también somos control? ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a algo quizá que nos podemos encontrar cuando una persona dice, bueno, yo tengo claro lo que voy a hacer, es que recibimos muchos impactos diariamente, de todo tipo. Nosotros vamos al supermercado, cuando vamos por la calle, cuando escuchamos la radio, pero yo sé cuáles son los que quiero que me influyan, cuáles son los que no quiero que me influyan, y como yo controlo mi mente, sé a cuáles le doy prioridad y a cuáles no. De esto iba a hablar, pero nos adelantamos. Que entiendo que no es la mayoría de la gente. Hay una parte muy importante que justifica la existencia del neuromarketing, y ahí sí yo estoy de acuerdo, en que hay que dar un paso más y hay que profundizar más en la investigación y saber realmente qué es lo que nos está influenciando y no nos está influenciando. Tú sabes que nosotros tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente representa muy poco de lo que es el comportamiento humano. El comportamiento humano es mucho más inconsciente que consciente. Y hablamos de unos parámetros de conciencia e inconsciencia bastante dispares. 80, 85, 90, 95, dependiendo de quién leas o de la disciplina, se habla de influencias o mejor dicho, comportamiento inconsciente mucho más alto que el consciente en diferentes parámetros. Entonces, nosotros no controlamos tanto como nosotros nos creemos que controlamos, ni decidimos tanto las cosas de una manera racional, tanto como nosotros nos creemos. Ya hemos hablado en otros programas cómo el factor emocional es muy importante en la decisión de compra, pero también el instintivo.
y cómo de una manera determinada ciertas sensaciones pueden hacer que nosotros nos comportemos de una manera u otra. Tú hablas de los impactos y de que tú seleccionas los impactos con los que te quieres quedar. Y yo te digo que efectivamente sí, pero esa es una defensa del cerebro. ¿Por qué? Pero una defensa que activa al individuo. La activa el individuo, no, la activa el cerebro de una manera inconsciente y te voy a decir por qué. Porque si no nos volveríamos locos. Nosotros a lo largo de nuestra vida vemos más de 2 millones de anuncios publicitarios. Es como si nos sentaran en una habitación y nos pusieran un televisor delante y no nos dejaran levantar durante 7 años, 24 horas seguidas viendo anuncios publicitarios. Madre mía. El cerebro necesita defenderse ante ello. Madre mía. ¿Cómo se defiende? Seleccionando. ¿Y qué es lo que selecciona? Lo que el cerebro considera que es coherente y afín a lo que nosotros somos y a lo que son nuestras apetencias. Por lo tanto, a mí aquí me llama la atención un dato que estaba reflejado en la cuestión de la neurociencia, que es que solo el 3% es consciente y el 97% es inconsciente. Por lo tanto, podemos controlar ese 3% consciente. Pero si vamos hablamos de supermercado, por un pasillo de supermercado y estamos recibiendo impacto para comprar un producto, pues a lo mejor no actuamos de entrada, pero a lo mejor después, dentro de 2 o 3 meses de estarnos viendo, o 2 o 3 semanas, vamos a mirar al menos ese producto. O incluso haber visto un spot publicitario o haber escuchado una cuña publicitaria justo antes de entrar en el establecimiento. Por lo tanto, esa publicidad va hacia ese 97% subconsciente, que es el que está recogiendo esa información y nos la llevará al consciente en un momento determinado. No exactamente. La publicidad va destinada a un público objetivo que es el que va a consumir mi producto. ¿O hay 2 tipos de publicidad? Una que vaya así y otra que vaya más subconsciente. No. La publicidad va a un público objetivo. Eso no quita que se apliquen técnicas para hacer que funcionen diferentes estratos del cerebro. Cuando se crea un anuncio publicitario, desde la neurociencia, se establecen 3 parámetros distintos que hay que trabajar en cualquier tipo de publicidad, bien sea un spot televisivo, una cuña de radio o la publicidad visual, la impresa. Primero, lo que hay que hacer es captar tu atención. Esa es la parte básica. Si yo no capto tu atención como público objetivo, como ese cliente futuro que podría comprar mi producto o no, ya de entrada el anuncio ya hay que descartarlo. Ese anuncio no es un buen anuncio. Una vez que conseguimos superar, ¿vale?, esa primera fase, que es la de la captación de la atención, está el aspecto de la memoria, la fase de la memoria. Súper importante en la publicidad. Un anuncio tiene que ser recordado. La publicidad se genera, entre otras cosas, y se invierte en publicidad para que las marcas sean recordadas. Aquí déjame hacer un paréntesis, paréntesis. Para reforzar y decir que uno de los medios de comunicación, o el medio de comunicación donde se recuerda más, porque es repetitivo, es la radio. La radio es un medio donde se puede afianzar mucho una marca porque es repetición, es una y otra vez el mensaje, y eso es lo que marca una de las características. Y tiene grados inferiores de zapping. Es mucho más leal, es mucho más fiel el oyente como consumidor de radio, mucho más leal, mucho más fiel, y los públicos están mucho más definidos que en televisión, que es mucho más generalista, o sea que para una serie determinada de productos, cuando se habla de ese target, de ese público objetivo, que es las características de las personas que usan ese medio de comunicación, se puede decir que el grado de afinidad es bastante mayor. Y encima la posibilidad de zapping es menor que, por ejemplo, en la televisión, donde incluso está afectado porque hay otras personas viendo ese mismo medio. Pero volviendo otra vez, atención, memoria, y el tercer parámetro es el de la emoción. El parámetro de la emoción, que es el que hace que al final se tome la decisión o no se tome la decisión de compra.
Porque, ojo, un producto puede ser recordado, pero por ser recordado no tiene por qué incitar o no a la compra. ¿Vale? O sea que es el tercer factor el que va a activar si al final nosotros compramos o no ese producto. Sí, yo me acuerdo de un anuncio que vendía un avión, un jet privado, pero evidentemente me acuerdo del anuncio. Ahí luego entra también otro tipo de factores, y es que tú seas o no Público objetivo. el público objetivo, o sea, la persona que va a consumir o no ese producto. Pero si hablamos de publicidad y hablamos de ser recordado, una marca como Coca-Cola, con el grado de notoriedad tan grande que tiene, ¿tú crees que sería o no sería lógico que invirtiera tanto en publicidad? Yo creo que justamente es tan recordada por lo que invierte en publicidad. Efectivamente. Tiene la necesidad de invertir muchísimo en publicidad para seguir manteniendo ese grado de notoriedad tan alto que tiene. Es que también en la publicidad, y eso sería una de las cuestiones también que en otro viernes podríamos ir hablando y tratando, las necesidades que pueden tener las empresas para invertir o no invertir en publicidad, que no solo es una respuesta en una campaña concreta, también está el hecho de mantener una imagen, de crear un target y que te vayan recordando, o sea, porque está claro, hay campañas como Coca-Cola, por ejemplo, como el Corte Inglés, como el volver a casa por Navidad, es decir, hay empresas que hacen realmente publicidad que lo que hacen es mantener el prestigio de su marca, ¿no? Totalmente. Y no solamente mantener el prestigio, sino esa labor de construcción de la marca. Hay una cosa que sí es muy importante, cuando se habla del posicionamiento de marca, que es un concepto muy de marketing, y todo, ¿qué será eso el posicionamiento de marca? El posicionamiento de marca es esa imagen que tenemos cada uno de nosotros en nuestra mente de la marca. Es como nosotros la vemos, como nosotros la percibimos, como la sentimos. Cada uno de nosotros lo experimenta de una manera distinta. Los neurocientíficos, por ejemplo, dicen que vale, que muy bien, aunque los neurocientíficos dicen, como detractores de la disciplina del neuromarketing, que bueno, que la mente es algo mucho más complejo de lo que los marketingianos se creen, y que eso de activar el botón de compra en el cerebro no es tan sencillo. Pero esto lo conecto con esa imagen que nosotros tenemos en el cerebro, porque gracias a Dios todavía no se ha inventado el aparato electrotecnológico científico tipo escáner o resonancia magnética que lea la mente del ser humano. Aunque ya hay pinitos que se están haciendo. En Estados Unidos, evidentemente, siempre en el top de la innovación y la tecnología, ya se está trabajando con aparatología del tipo de la resonancia magnética, que trabaja la lectura del pensamiento a partir de las diferentes reacciones que se producen en el cerebro con una serie de palabras. Esto es importante para, por ejemplo, tratar temas como el autismo. Y volviendo al tema de la publicidad, tú me dices, bueno, ¿y cómo sé yo si se está captando, si hay atención, si hay memoria, si hay emoción? El neuromarketing trabaja con tipos de aparatología médica, en el cual se hacen, por ejemplo, escáner a las personas que van recibiendo impactos y se van sacando imágenes del funcionamiento del cerebro en función de las imágenes que va recibiendo, y se va registrando todos esos datos al final en esa resonancia magnética que sale. Se van identificando imágenes, parámetros con las zonas del cerebro que van funcionando o no funcionan. Claro, pero eso estamos hablando ya del top. Estamos hablando ya de lo más de lo más. En Europa se trabaja el neuromarketing. Pero me imagino yo que ahora, pues, como se está haciendo, pues es más con otro tipo, más de andar por casa, porque claro, ahora mismo para hacer una campaña o para intentar que la gente compre más, habrá otro tipo de medios, ¿no?
lo que siempre... Más artesanos, por así decirlo. No artesanos, o sea, hablamos de la investigación de mercado. La investigación de mercado, evidentemente, se ha trabajado durante muchísimo tiempo, es fundamental para que una marca conozca y sepa qué es lo que dicen los consumidores. Y digo, dicen, porque ahora te voy a explicar y dónde está ese valor añadido que puede aportar el neuromarketing. Digo, dicen los consumidores de una marca porque hasta ahora, ¿vale?, gran parte de las investigaciones de mercado están basadas en encuestas, cuestionarios, trabajos con los consumidores que van comentando qué opinan o no sobre su marca. Pero nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Y también, evidentemente, en el campo de los clientes y consumidores. Claro. Entonces, yo te puedo... ¿Hay grandes diferencias? Claro. Hay una técnica que se trabaja mucho en investigación de mercado, que es el focus group. El focus group es una especie de reunión de consumidores que pueden ser afines al consumo de un producto y en el cual se empieza a trabajar con ellos en base a un cuestionario, cómo perciben ellos ese producto. Ese producto se les puede presentar a lo mejor primero de una manera totalmente aséptica, sin logotipo, sin packaging ni nada, simplemente para que lo prueben. Luego se puede pasar a una segunda fase y se les pregunta sobre cómo usan o no usan ese tipo de productos sin mostrarles absolutamente nada. Luego se les muestra la marca. Se va haciendo todo ese estudio para que los consumidores vayan comentando y vayan diciendo. Pero ojo, para que los consumidores vayan diciendo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque sí es verdad que yo personalmente considero que si bien es verdad, y ahí estoy muy de acuerdo con la parte médica, con los médicos que dicen, cuidado con los que hablan de las disciplinas tan alegremente. El cerebro es algo muy complejo, es algo muy serio como para que se banalice de una manera tan sencilla, tan clara, tan evidente. Yo sí también digo que cuidado, somos un comportamiento muy complejo y las personas somos mucho más lo que nos comportamos que lo que decimos. Y ahí tiene mucho que ver la parte inconsciente. Porque cuando a mí me están haciendo esa reunión de grupo, ese focus group, esa reunión de grupo, y yo estoy y me están haciendo preguntas, pues yo a lo mejor ese día no me levanté con la pierna derecha o me levanté con la pierna izquierda, a lo mejor se me quedaron las gafas en mi casa y no lo veo bien, ¿sabes? Puedo estar afectado por 40.000 factores que hacen que, o a lo mejor con ese tipo de producto y no con esa marca, acabo de tener una muy mala experiencia. Todo eso influye una barbaridad. Entonces yo sí considero que es muy importante tener en cuenta el neuromarketing, pero sin que sea la Biblia y el dogma máximo, sí tener en cuenta todos esos factores. Pues realmente muy interesante. Pero a mí me gustaría preguntarte, y sobre todo saber la respuesta de cuando le preguntan a un cliente, ¿por qué el cliente no dice la verdad? ¿O dice la verdad? O ¿por qué no sabemos si dice o no dice la verdad? Ostras, eso ya es más. Hoy en día científicamente es complicado. Bueno, no. ¿Y por qué puede mentir? Ojo, hoy en día, si hablamos de neuromarketing, es complicado saberlo porque vuelvo y te digo que a nivel de aparatología médica todavía no se ha detectado ese aparato que diga si las palabras dónde afectan o dónde no afectan en un lado del cerebro. Aunque sí, cuando nosotros mentimos y cuando nosotros decimos la verdad, tenemos un comportamiento determinado, tenemos una comunicación no verbal, o mejor dicho, manifestamos una comunicación no verbal y, por supuesto, podemos manifestar una serie de, no sé cómo llamarlo ahora, alteraciones fisiológicas, como puede ser la subida de la tensión sanguínea, de la temperatura de la piel, etcétera, etcétera, que
dan esa lectura de si el consumidor está diciendo o no la verdad. Entonces, pero claro, eso meterlo en una encuesta, en un cuestionario, Hombre, en una investigación de mercado sería como... No era en Estados Unidos cuando ibas a entrar si te decían si ibas a atentar contra el presidente. Sí, claro, pero ahí estamos hablando ya más de creencias, comportamientos y manera de... Que por cierto, que esas otras cuestiones que es curioso, porque eso una vez me explicaron que eso no era, bueno, que no es absurdo, vamos a poner que sí, ¿no? Si que lo puedes hacer, pero claro, entonces te dicen que es que si pones que no, pues ya es otro cargo más que tienes porque mentiste en un documento oficial, que creo que eso tiene incluso hasta mucha más fuerza. Es curioso, la verdad que te pones a analizar esas cuestiones, lo mismo que Al Capone. Tremendo. Al Capone al final fue por delito fiscal, fue por lo que fue detenido, procesado, o sea, es curioso, ¿no? Fíjate, volviendo un poco a todo esto... Sí, volviendo de lleno, porque yo me salí con petenera. Y yo que tengo un peligro también tremendo. En el neuromarketing, los detractores del neuromarketing dicen que es peligroso porque a través del neuromarketing se puede controlar el comportamiento de las personas y hacer que las personas actúen de una manera determinada. Los defensores del neuromarketing dicen que, cuidado, que por encima de todo está el estudio del comportamiento y que no nos podemos olvidar que existen unas necesidades que tiene el individuo y que si tú no tienes esas necesidades para comprar ese producto y ese producto no se adecua a tus necesidades, difícilmente lo vas a comprar. O sea que no es todo tan sencillo como nos imaginamos. ¿Y Roberto Morales en qué posición está? ¿En qué posición está? Yo estoy en la posición de que efectivamente las personas consumimos porque tenemos esa necesidad y esa motivación de comprarlo. No siempre es consciente, puede ser inconsciente, pero muy difícilmente, por mucho que el carro del supermercado se me gire hacia la estantería en la zona donde se encuentra, pues yo qué sé, cualquier producto que... Yo, por ejemplo, yo no consumo alcohol, yo solamente consumo vino. ¿Vale? Yo consumo vino, bebo vino, me gusta beber vino. Rara vez tomo un combinado de... ¿Buen vino? Sí, bueno, yo soy entendido, siempre me dejo aconsejar, pero sí, buen vino y tinto principalmente, aunque coma pescado. Al que le gusta el vino suele tomar tinto, porque ese para mí es el vino, evidentemente, pues vino blanco, pues no vino rosado, pero el tinto... Para mí el tinto... ¿Crianza, reserva? ¿En reserva? Me dejo ahí aconsejar, a veces reserva, a veces crianza, tal vez crianza, sí, tal vez, no lo sé. Y ya para seguir, y ahora ¿de qué zona? ¿Rioja? Ribera. ¿Ribera? Ribera. Pero de siempre me ha gustado mucho más Ribera. Y luego por un temita, que me voy a olvidar de lo que te tengo que terminar contando, por un tema, y es que yo soy alérgico, tengo problemas de alergia. Entonces a veces el vino me ha producido problemas de... Por ejemplo, yo me he tomado una copa de vino y tenerme que poner un inhalador porque se me cierran los bronquios y me empieza un pitido y no puedo respirar. Entonces eso una vez lo hablé con el alergólogo y me dijo que no era el problema con el vino sino con los sulfitos. El problema son los sulfitos. No me preguntes por qué, a lo mejor es también efecto placebo que los de Ribera tienen unos sulfitos distintos, pero se me produce más en mayor normalidad con un río. El trato que le da a sus caldos en Ribera de Duero pues es muy bueno. No digo que no sea malo el de Rioja. A mí me gusta mucho la Rioja Alavesa, la Rioja Alta. Ajá. Que ahí hay algunas marcas muy buenas y concepto parecido también a Ribera de Duero. Pero después descubre vinos de otras zonas, un Valdepeñas, un Jumilla, un Castilla-La Mancha, que son además mucho más económicos y unos caldos espléndidos. Hay un mundo y hay un marketing en este momento alrededor del vino espectacular. Sí. De hecho, existen ya hasta las guías de vinos de supermercado. Sí. Que me parece formidable. A mí me parece una idea formidable, ¿vale? Yo tengo un muy buen amigo, muy consumidor de vino,
Y él es un absoluto defensor de ese tipo de concepto, ¿no? Y de ir probando, ir testando e ir descubriendo marcas estupendas a 3,50 €. Volviendo al carro del supermercado, que se me va la cabeza. Volviendo al carro del supermercado, yo por ejemplo soy un no consumidor de bebidas alcohólicas destiladas. Entonces, rara vez, yo me puedo tomar un día un gin tonic, pero rara vez me voy a comprar una botella de ginebra para tenerla en casa. Las veces que ha habido alcohol en mi casa es porque he hecho una fiesta o algo y a veces hasta le digo a la gente, llévense algo, yo no lo voy a consumir. Eso lo terminaré tirando a la basura. Entonces, por mucho que el carro me derive hacia la estantería y me encuentre una maravillosa oferta regalándote una copa balón impresionante en un cofre muy bonito de una marca de ginebra, no creo que la compre. Vale, entonces las necesidades del consumidor para mí yo creo que siguen primando. Otra cosa es que sí es verdad que un producto que yo consuma y del cual yo tenga la necesidad, gracias al neuromarketing se pueda acelerar esa decisión de compra o incluso provocar la acción de compras de productos complementarios afines o que se me pongan por el camino que no supongan un esfuerzo muy grande. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Por lo tanto, vamos al segundo punto de las preguntas que hice anterior. ¿En qué equipo juega? Pues, ya te dije en qué equipo jugaba. Sí, sí. Bueno, no me he mojado mucho, me quedo en el medio. Yo me voy a mojar más. Yo creo que la neuromarketing en este caso y neurociencia a nivel general, bueno, el neuromarketing tiende a poder manipular evidentemente a la gente. Otra cosa es el uso que le des, pero evidentemente puedes crear una manipulación. Puede haber manipulaciones malas, manipulaciones buenas. Si tú quieres que compren un producto y que no compren la competencia, tú vas a generar una manipulación. Y vamos a entender manipulación desde el punto de vista positivo, no desde el punto de vista negativo para que la gente haga cosas malas, ¿no? Pero simplemente para primar tu producto. Tú vas a estudiar pues, cómo es esa persona, qué impulsos le puedes dar, para evidentemente generar al final lo que tú quieres. Y si al final el objetivo es que esa persona haga lo que tú quieres, pues es una influencia. Absolutamente. De hecho, es una parte del neuromarketing que ya hablamos de la neuroinfluencia, que es la capacidad que yo voy a tener de hacer que tú actúes de una manera determinada. Neuromarketing también aplicado a la publicidad. Muchas veces por parte de los publicistas, y sobre todo hablando de los agentes de medios y de los que venden publicidad para los medios, siempre ha seguido habiendo esa obsesión y sigue habiendo obsesión por estar en esos parámetros de máxima audiencia, en esos programas de máxima audiencia y en esos momentos en los cuales está viendo un montón de gente en la televisión. Eso se valora de una manera muy positiva, generando unas tarifas publicitarias que solamente grandes marcas se pueden permitir. Sí está comprobado a partir del neuromarketing que, ojo, los contenidos coherentes donde hay una fusión tema, producto, publicitario o características del spot con la temática del programa que se está emitiendo, a mayor coherencia se activa muchísimo más el cerebro en todas sus capas para que esa memorización y ese factor emocional del anuncio tenga un efecto mucho mayor. Esto es muy importante y es muy interesante tenerlo en cuenta, porque ese mito de voy a poner mi anuncio en el momento donde más gente está viendo la televisión, en el prime time, máxima audiencia, etcétera, etcétera, no siempre es lo más adecuado. Fíjate que hoy en día, de una manera natural, vemos como una red social como Twitter, que es incluso la red social en la que incluso todavía nos encontramos a muchos usuarios en la calle que nos dicen, pero es que yo todavía no entiendo Twitter. Vemos la gran fusión que hay entre Twitter, que generan esos canales, esos hashtags de los programas de televisión, y cómo se provoca esa gran actividad.
Eso también porque viene por esa coherencia, viene por esa coherencia de temas que hace que mi cerebro se active y yo actúe de una manera impulsiva a escribir con ese hashtag lo que yo opino de lo que se está hablando en el programa. De hecho, para muchas marcas en redes sociales se trabaja precisamente qué está ocurriendo en momentos determinados para que son afines a mi marca, para yo en ese momento activar mi publicidad en redes sociales y que de esa manera tenga mucha más notoriedad. ¿Por qué? Porque el cerebro está mucho más receptivo, mucho más activo cuando hay coherencia de temas. Esto es interesantísimo porque, a pesar de que es algo conocido y que yo te lo estoy diciendo a ti y tú me dices, es obvio, y es obvio, no se trabaja de una manera tan obvia en la gestión de medios de comunicación y en la gestión de la venta de la publicidad. Vale, me coge ahora cualquier agencia de medios y me parten las piernas. Ahora es un tema que evidentemente vamos a seguir tratando porque es un tema apasionante, porque una de las cuestiones, por ejemplo, que acabas de decir, como el tema del prime time, pues efectivamente tiene el mismo impacto pues un anuncio en una hora de prime time, o hay una cosa que también hay que ir entrando, que es el tema de los targets. A lo mejor tú dices, bueno, pues en un medio de masas, pues a lo mejor ahí pierdo muchos impactos, aunque me escuche mucha gente, y preferible es a lo mejor segmentar en distintos medios que no tengan esa audiencia, pero que sé que van a tener un público objetivo que va a utilizar y va a comprar mi producto, y al final la respuesta que voy a tener es mucho mayor. O sea, que también dentro del estudio que se tiene que hacer con la publicidad, pues esto es un tema a tener en cuenta. Mira, si se hace una fusión entre tipología de producto, evidentemente, a ver, que tampoco se está descubriendo tanto la pólvora, ¿eh? Aquí estamos hablando de que haya afinidad con la audiencia, pero evidentemente todas las marcas y en publicidad es evidente que tú te tienes que dirigir al momento en medios de comunicación donde está tu público objetivo. ¿Vale? Eso está claro. Pero no hay que olvidarse que hay momentos donde no hay tanta o no hay tanto nivel de audiencia, pero hay una afinidad mucho mayor con respecto al tema que estamos tratando, que podemos conseguir un efecto de la publicidad en el consumidor mucho mayor. Es como si habláramos de matar moscas a cañonazos, por llamarlo de alguna manera. Pero al final alguna mata. Pero al final alguna mata, sí. Pero esa que has matado te ha costado mucho dinero. Muchísimo, porque el coste por impacto ha sido muy alto por la tarifa que has pagado, ¿vale? Dos cositas, y si quieres con esto terminamos ya, para que veas que el neuromarketing no ha hecho cosas muy, muy malas. Hay un señor que escribió un libro hace bastante tiempo, yo me lo he leído 2 veces, que se llama Michael Lindstrom, es un danés, que escribió un libro que se llama Biology, en español pues sería Comprología, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Libro fantástico, un libro muy bueno que yo recomiendo a profesionales del marketing, o incluso a director de marcas o lo que sea, ¿no? Para que veas que Michael Lindstrom ha trabajado con muchos gobiernos para ver de qué manera trabajar el packaging, o sea, el estuche de los paquetes de tabaco. Y tú me vas a decir, ¿qué pasa? Está demostrado que no producen absolutamente ningún efecto negativo todos esos mensajes de fumar mata, todas esas fotografías desagradables de los efectos que puede producir. No produce nada absolutamente. No produce nada absolutamente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre cuando nosotros vemos un paquete de tabaco es que se activa la parte del cerebro, una parte del cerebro que es donde se generan las adicciones. En ese momento tenemos el impulso de coger un paquete de tabaco, de coger un cigarro y fumarlo. Una vez superado ese momento de la adicción, ¿vale? Una vez superado ese momento de la adicción, pasan 10 o 15 minutos y volvemos a fumar. Desde el neuromarketing, ¿qué es lo que se recomienda? Romper ese comportamiento tipo el perro de Pavlov. Y es obligar a las marcas de tabaco a que
vayan haciendo packaging distintos de su paquete para romper esa cadena. Fíjate, qué curioso que se ha trabajado muy poco. Yo, y esto lo digo desde el punto de vista más frío de todos, admiro el marketing que se hace en las compañías de tabaco porque me parece increíble que con la cantidad de barreras legales consigan vender. Es un tema en el que no me voy a meter porque ahí hay muchísimo más. Pues pero iremos entrando en ese tema y también para la semana que viene analizaremos ese campo publicitario que también hablamos de publicidad. Hablamos de publicidad, de gestión publicitaria, de medios y de todo, y de cómo tenemos que educarnos muchas veces las empresas y los profesionales a anunciarnos y a que nos conozcan, a colocarnos en el escaparate del mundo. Interesante tema, por lo tanto, la verdad que queda precioso. Norberto Morales, muchísimas gracias, como cada viernes, este tiempo para el marketing, y el viernes que viene seguiremos con este neuromarketing. Muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene y gracias por recibirme y por tu generosidad, Carlos. Buen fin de semana. Un abrazo fuerte. Hasta luego.